¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en la siguiente hora vamos a conversar sobre el desarrollo inmobiliario en la provincia de Guanacaste. ¿Por qué, dirá usted? Bueno, usualmente el desarrollo inmobiliario pues es bueno, pero en el caso de la provincia de Guanacaste, principalmente en la zona de las costas, el crecimiento de las construcciones ha sido tan grande que pues ha traído también algunas situaciones que es necesario atender a tiempo para evitar problemas mayores. Y precisamente de ese tema es que vamos a hablar hoy. Nos acompañan para ello Esteban Barbosa, quien es profesor catedrático y coordinador del Observatorio de Turismo y Migraciones de la región Chorotega, OPTUR. Bienvenido a Una Mirada, qué gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. También está con nosotros Cristian Golcher Benavides, quien es académico y docente e investigador, responsable del área de gestión de cuencas hidrológicas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, también de la Universidad Nacional en la sede regional Chorotega. Muchas gracias a ambos por estar aquí y venir desde Guanacaste para grabar Una Mirada, se agradece muchísimo. Muchísimas gracias, es un gran gusto. Y también nos acompaña el señor Marcial Rivera Rodríguez, quien es el jefe de gestión de procesos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionábamos al inicio, pues Guanacaste es una provincia de gran atractivo turístico, tanto nacional como internacional, recibe cientos de visitantes al año y pues más recientemente, según los datos precisamente del Observatorio de Turismo y Migraciones de la región Chorotega, está experimentando un boom inmobiliario que sobre todo se incrementó durante y después de la pandemia y que se ha manifestado principalmente en Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Liberia, con casi el doble de los metros cuadrados construidos en estas zonas en los últimos años. ¿Por qué en este caso particular el desarrollo inmobiliario, que usualmente no es visto con malos ojos, podría ser motivo para hacer un llamado de atención a tiempo para evitar consecuencias mayores para la provincia? Bueno, sí, como lo dijiste al principio, es una tendencia que se ha venido dando en Guanacaste durante los últimos 30 años. Hubo una primera ola, digamos así, que fue del 2000 al 2008, cuando sucedió la crisis inmobiliaria, y luego tuvo una pausa y un crecimiento sostenido y una explosión que se da en el 2020 por la pandemia. Precisamente contribuyó a eso que en todo el mundo las ciudades y los grandes centros urbanos se vieran como unas prisiones por todas estas medidas que habían sanitarias. Y entonces se vuelve a valorizar esta idea de huir de la ciudad y de tratar de encontrar un refugio ahí lejos de la peste. Y eso hace que una vez más Guanacaste recobre esa importancia estratégica en cuanto a que reúne esas cualidades imaginarias de un lugar que tiene recursos naturales, que tiene playa, que tiene grandes bellezas escénicas, y no solamente Guanacaste, otras regiones del país costeras, y se da esa explosión inmobiliaria a partir del 2020 que en lo que llevábamos del año pasado, todo el año pasado y parte de pero sobre todo el año pasado, concluyó casi en una cuarta parte de todos los metros cuadrados tramitados para la construcción de desarrollos inmobiliarios en Costa Rica. Es decir, una cuarta parte prácticamente se ubica en Guanacaste y en otras regiones costeras del país. Y obviamente la pregunta en cuanto a cuál es el problema o a qué le tenemos que tener atención es que esto tiene un impacto, no solamente por la cuestión obvia que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la gentrificación, que tiene que ver con el encarecimiento de la tierra, pero sino también con la desposesión que hay de las comunidades locales y cómo se les dificulta el acceso a recursos vitales como el agua, por ejemplo. ¿Ha sido tan importante ese boom? Porque como ¿verdad? Va a Guanacaste cada cierto tiempo, tal vez no lo nota, pero
por los datos que ha suministrado el observatorio, pues sí, ha sido un crecimiento muy importante. Sí, hay una gran, bueno, Esteban lo ha presentado muy bien, desde el 2008 había venido como en auge todo este crecimiento inmobiliario, pero esa crisis financiera que afectó el mundo entero le dio un pequeño respaldo y esa fue una oportunidad que tal vez tuvo Guanacaste de tal vez en ese momento replantearse, ¿verdad?, cuáles eran las políticas de desarrollo territorial que se querían y que se necesitaban plantear en un contexto donde históricamente pues la tenencia de la tierra ha estado concentrada en grandes latifundios, o pues la tendencia histórica fue esa. Y entonces, ante estas presiones de crecimiento inmobiliario, tal vez ese fue una ventana de tiempo que pudo haberse aprovechado, ¿verdad?, para orientar el ordenamiento territorial en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Sin embargo, tal vez tenemos elementos para tener nuestras reservas y efectivamente esas decisiones se implementaron, y la prueba es que los planes de reguladores, que son la principal herramienta de ordenamiento territorial en nuestro país, pues siguen siendo una tarea pendiente en los distintos cantones y además difíciles, sumamente difíciles de poder negociar con sus propias poblaciones para poderlos hacer una realidad en estos cantones. Entonces, pues es un reto importante si es que acaso queremos, ¿verdad?, orientar el tipo de desarrollo y de ordenamiento territorial ante las presiones que son reales y que determinan cuál va a ser el uso de los recursos naturales que son compartidos por la población. Tal vez ahí también como para complementar qué está pasando en Guanacaste, a veces es bueno como entender qué pasaba antes o qué pasa en otras zonas. Porque yo recuerdo que antes, cuando uno iba de gira a la sede de Chorotega, a la Universidad Nacional, más bien uno escuchaba, sobre todo entre las personas estudiantes, que decían que costaba conseguir lugares para vivir, y ahora resulta que el desarrollo inmobiliario pues como que explotó. Pero no de la manera más adecuada. Ahora lo que cuesta es pagarlo. Sí. Cuesta del otro verbo, del verbo pagar. Vamos a ver, comúnmente en Costa Rica la mayor cantidad de metros cuadrados se registran en el área urbana, que eso tiene que ver normalmente con los lugares que más producen, ¿verdad? Es común que el GAM, que dentro del GAM es donde más actividad económica tenemos. Y si uno se va muchos años para atrás, es Alajuela, que el que tenía más metros cuadrados, otro año era San José, otro año era Alajuela, y casi siempre la discusión iba ahí. Y un tema importante es que casi siempre el 50% de todos los metros cuadrados del país se repartían entre 11 o 10 cantones de todo el país, y de los cuales casi siempre 8 o 7 están en el GAM y muy poquitos están fuera del GAM. En estos últimos años lo que ha pasado es que ya no están la mayoría de esos cantones dentro del GAM, y el año pasado, por ejemplo, para reforzar ese número que decían, el cantón de Santa Cruz registró 1 de cada 10 metros cuadrados en el país. La 10ª parte de la construcción del país está en un solo cantón, y no necesariamente en el cantón que tiene la 10ª parte de la población, y no necesariamente en el cantón que está produciendo la 10ª parte del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces hay un desequilibrio un poco grande. ¿Cómo nace mucho ese desequilibrio? O digamos, ¿cómo se puede ver también desde el punto de vista constructivo? Tiene que ver también con el tipo de obras que se registran. Porque, por ejemplo, mientras cantones como Cartago, como Grecia, como Alajuela están creciendo mucho en obra industrial, porque son zonas que se están dedicando a zonas francas, en Guanacaste se está orientando principalmente a proyectos habitacionales y a proyectos de condominios de lotes que van a servir para construir proyectos habitacionales. Porque dentro de todos esos metros cuadrados también contamos los metros cuadrados de urbanización, no solo los ya construidos, sino metros cuadrados que se preparan para otras construcciones. Entonces sí, se ha expandido, y ese efecto que ellos cuentan es muy interesante, porque entre el 2004 y 2008 ese comportamiento era muy similar, solo que no era tanto, digamos, Santa Cruz, era un poquito más Liberia, era un poquito más Jacó, ¿verdad?, bajo un mismo efecto de la playa, pero ahorita está mucho más dividido. Y un punto importante es que no está tan bien dividido, porque mientras hay cantones como Liberia, Santa Cruz, Carrillo, que tienen unos grandes registros, siempre tenemos una inequidad muy grande con Ojancha, con Avangares y con otros que están en un contexto similar, pero no igual. Sobre este tema, Una Mirada consultó con Edgar Blanco, quien es sociólogo de la Universidad Nacional y quien escribió el libro ¿Ha valido la pena?,
Esto trata sobre los impactos culturales y sociales del turismo en Guanacaste y él nos compartió pues un poco sus apreciaciones. El título del libro es ¿Ha valido la pena? Entre pregunta, como una pregunta generadora, digamos. Impactos ambientales y sociales del desarrollo turístico en la provincia de Guanacaste en un periodo que va de 1990 al 2016. Y realmente en el libro pues hacemos esas comparaciones desde el desarrollo turístico, que prácticamente presenta desde 1990 un gran crecimiento, pero al compararlo con los índices de pobreza, los índices de pobreza crecen al ritmo que crece el turismo a nivel nacional como guanacasteco. Después lo comparamos con el desempleo y pasaba prácticamente lo mismo. A mayor turismo, mayor desempleo y mayor pobreza, tanto en Costa Rica como en Guanacaste. Y finalmente, a nivel ambiental, pues el desarrollo turístico ha provocado que muchos ecosistemas esenciales para las poblaciones, como el agua, pasan a ser controlados o sobreexplotados por la actividad turística. O sea, a nivel de la población guanacasteca, pues han disfrutado o han sentido o han tenido un mayor desarrollo turístico, pero esto ha significado que sus niveles de vida no mejoren y que además sean sus recursos naturales a un nivel tan importante como el agua para abastecer el desarrollo turístico. Interesante este análisis de Edgar Blanco, pero antes de entrar en este tema, ¿verdad?, de el impacto que eso tiene ya sobre la sociedad guanacasteca como tal y por supuesto la parte ambiental que también la conversaremos más adelante, quería volver sobre lo del desarrollo urbanístico. ¿Es un desarrollo planificado que responde a la normativa nacional en torno a todo lo que tiene que ver con crecimiento, ¿verdad?, urbano o no? Vamos a ver, creo que es legal porque termina estando, tiene que sacar permisos, tiene que ir a instituciones, tiene que obtener permisos, pero que sea legal no necesariamente significa que sea planificado y que responda a las necesidades primordiales de los habitantes del territorio o a las necesidades de los recursos o a un uso óptimo de recursos. Entonces, obviamente siempre se van a encontrar proyectos ilegales. Esto no quiere decir que no hay que tapar el sol con el dedo. En Costa Rica, el 25% de las obras que se construyen en el país se construyen sin permiso. Wow, eso es muy alto. Guanacaste no está ajena a esa realidad. O sea, 1 de cada 4 obras que se construyen en el país es sin permiso. Pero cuando lo vemos en términos de metros cuadrados, más o menos es como un 7% de metros cuadrados que se construyen sin permiso. ¿Por qué? Porque lo que se construye sin permiso es pequeño, no necesariamente es grande. Entonces, es normal encontrar que estas obras grandes sí cumplen, sí han cumplido con esos procedimientos y probablemente tienen medidas de impacto ambiental, tienen otras cosas, pero probablemente sí también hay que prestar atención a la construcción de obras sin permiso que también nace alrededor de las zonas donde hay actividad económica. Entonces, muy probablemente nos podemos encontrar las dos realidades en Guanacaste. A mí me gustaría también igual... es decir, hay que hacer una diferencia entre el orden y lo legal. Es evidente que la mayoría de estas construcciones son legales y no solamente son legales, sino que hay narrativas tanto de las autoridades locales de Guanacaste, sobre todo municipalidades, y del Estado costarricense durante los últimos 30, 40 años, en ver esto como un modelo de desarrollo o algo que va a traer recursos y que va a traer riqueza y que va a generar riqueza. Eso que decía Edgar es cierto. Precisamente nosotros hemos hecho estudios en el observatorio donde la gente más pobre en Guanacaste es la gente que se desempeña en actividades de alojamiento y servicios de alimentación y todo lo que tiene que ver con el turismo. Este desarrollo inmobiliario tampoco existiría sin el turismo, porque también hay gente que lo separa y realmente no, es una cuestión sistémica. Y se da también porque hay grandes capitales a nivel global que están buscando nichos donde invertir y precisamente la pandemia les dio a ellos una oportunidad, un nicho de invertir en estas regiones. Entonces, es casi que un fenómeno que obedece
una tendencia global en cuanto al desarrollo inmobiliario que está habiendo en muchas partes del mundo y sobre todo en regiones que tienen las características que tiene Guanacaste, y también se ve como una forma de desarrollo, una forma de traer inversión, pero eso no significa que no causen un impacto muy cuestionable. Sí. Grandes desarrollos que tienen grandes impactos, pero no necesariamente benefician a la mayoría. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. Quédese con nosotros que ya regresamos aquí a Una Mirada. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A., hoy con el tema del crecimiento inmobiliario en las costas de la provincia de Guanacaste, una situación que se ha venido dando fuertemente en los últimos años, pero que hoy pues hay un llamado de atención de las diferentes autoridades relacionadas con este tema. Ahora, la pregunta... ¿de alguna forma se está corriendo el riesgo de replicar en la provincia de Guanacaste el caos inmobiliario que ya de por sí como que a veces siente uno que se salió de control aquí en el Valle Central? Sí, esa es una observación que hemos venido desarrollando nosotros también, y no es propio exclusivamente de Liberia o de Nicoya. Hay unas llamadas ciudades intermedias o ciudades periféricas en el país, Pérez Celedón, Limón, Ciudad Quesada, que en los últimos 30 años han tenido un crecimiento importante. En Guanacaste eso no ha sido la excepción, y entonces justamente el hecho de que falte esta regulación territorial lo que hace es un crecimiento vegetativo, además del que es propio de lo que son como drivers o fuerzas promotrices de estos asuntos, como los capitales extranjeros que mencionaba Esteban, sino que de por sí estas ciudades intermedias pues van desarrollando un crecimiento vegetativo normal, ¿verdad? Y más que todo se va desarrollando de manera horizontal. Entonces, pues hay muchos de los errores de la gran área metropolitana y sus consecuencias que nosotros empezamos a verlos en estas importantes centros urbanos de la región chorotega, que afectan desde el punto de vista de la gestión de los residuos sólidos, los recursos hídricos, la tenencia de la tierra, o cómo es que se van dando incluso estos anillos de marginalización o exclusión social, que es parte de toda esta problemática, y los cantones pues siguen sin trazar las líneas, porque una cosa es lo que es legal, ¿verdad? Lo que se puede hacer, y a falta de un reglamento, de una normativa, pues básicamente es básicamente el interés espontáneo que pueda surgir por aquí y por allá el que va a determinar realmente lo que se hace, pero sin un verdadero direccionamiento o intencionalidad, y eso es justamente lo que permitiría hacer este tipo de herramientas de ordenamiento territorial, y es un imperativo y una prerrogativa de las municipalidades definir cómo es que van a gestionar su territorio y sus recursos que son compartidos. Entonces, cuesta al final de cuentas para cada uno de estos cantones pues hacerlo, porque se requiere de un contrato social importante y no es una información que sea sencilla, accesible, forzosamente que esté en el día a día de todas las personas que al final de cuentas son afectadas por este tipo de reglamentos, mapas, directrices municipales que establecerían qué es lo que se hace. Entonces, al principio la gente se siente pues como que ajena a ese tipo de negociaciones sociales que son tan importantes, y es necesario de parte de aquellas personas que se encargan de desarrollar estos instrumentos, de justamente crear esos mecanismos que hagan participar a la población. Pues si no se logra ese acuerdo, pues difícilmente va a ser viable socialmente ese tipo de instrumento técnico que tenemos, pero al final de cuentas es con lo que se cuenta a nivel institucional para poder definir qué es lo que haríamos con el territorio.
Me parece interesante porque muchos de los errores que tenemos en San José, que no resolvimos, nuestros planes reguladores no resolvieron la movilidad urbana, no resolvieron el transporte público, no resolvieron vías o zonas industriales muy bien clasificadas, o tal vez sí las tenían, pero no se lograron respetar. Esto también está pasando. Tenemos un Liberia que no necesariamente tiene las mejores medios de transporte públicos. Tal vez tiene la facilidad de que se puede usar un poco más bicicleta, pero entonces tal vez no tiene las suficientes ciclovías o espacios dedicados por aparte. Y yo creo que sí, podríamos verlo como no sé si es un mal endémico o si es una característica propia de que muchas veces nuestras ciudades crecen mucho más rápido de lo que lo logra hacer la legislación. Las mismas pasos que nosotros nos hemos puesto para hacer planes reguladores probablemente son tan complejos que hacen que la regulación vaya muy lenta con respecto al crecimiento natural que requieren los mercados, y muchísimo más en una zona como Guanacaste, donde el mercado que quiere utilizar ese suelo lo está haciendo de una forma mucho más fuerte. Uno de los datos que también nosotros manejamos es la cantidad de terrenos que se segregan en el país. Como para tener una idea, más o menos el país tiene más o menos 100.000 movimientos catastrales al año de agrimensura, que pueden ser unir fincas, separar fincas, cualquiera de estas. Y así como en el año 2023 Santa Cruz es el cantón donde más metros cuadrados se registraron, también es el cantón donde más terrenos se segregaron, 5.000 de más o menos 100.000. Ahí no se concentra tanto, pero no solo se está explotando mucho en términos de construcción, sino que el terreno se sigue segregando porque la sociedad o las empresas o todas las partes que están involucradas siguen necesitando seguir dividiendo ese terreno porque cada uno quiere poder ejercer su actividad en alguna parte diferente. Entonces el terreno se tiene que seguir dividiendo para que alcance para todas las personas que también quieren aprovechar. Y probablemente ahí es donde no estamos dividiendo en una forma equitativa zonas de producción, zonas de recreación, zonas de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí es una gran carencia el ordenamiento. Y no solamente la cuestión de los planes reguladores, es decir, los planes reguladores no funcionan como una varita mágica, y son también planes que son elaborados por la gente, por las partes interesadas, y no necesariamente siempre se velan los intereses de todas esas partes interesadas en un plan regulador. Y eso es algo que también ha sucedido mucho en Guanacaste, tanto en el diseño de planes reguladores en algunos municipios como en este tipo de desarrollo desordenado, en el cual es muy fácil ver un pueblito como Pinilla, en la costa de Santa Cruz precisamente, que es un pueblito rural ahí de la costa de Guanacaste, rodeado completamente de condominios suntuosos y de hoteles 5 estrellas, en los cuales se acapara todos los terrenos que tienen mayor atractivo para ese tipo de desarrollo, y las poblaciones locales son cada vez más marginadas a ocupar los espacios menos favorables. Por ejemplo, en Nosara, donde se inunda el río, donde sale el río, y así podríamos seguir. Es decir, los planes reguladores hay que tomarlos en cuenta, pero también que siempre hay intereses muy poderosos detrás de todo este tipo de planificación. Y es que cuando una persona común y silvestre como uno, ¿verdad?, ve esto, uno empieza a ver como así ese desarrollo, ¿verdad?, en la costa, empiezan a construirse los hoteles y todo, pero últimamente entonces ya no es la costa, sino que ya empezás a ver el desarrollo inmobiliario a gran escala también en las zonas boscosas y en otros lugares. Entonces una se pregunta, ¿qué es lo que se está sacrificando? Usted mencionó el caso de Nosara, y precisamente Valeria Guzmán, académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, innovó en el concepto de territorios irrespirables, dado que estudió la contaminación del aire que se está generando en Nosara por el alto tránsito que genera el turismo en la zona. Vean qué interesante, vamos a oír sus declaraciones. Mi interés radica en involucrar a la disciplina de la arquitectura en problemas ambientales que van más allá de bordes estables y límites fijos, como pueden ser las paredes, involucrar a las personas que se dedican a las prácticas
la arquitectura de diferentes maneras, no solo a la construcción de edificios, sino a preocuparse por eventos que pueden ser muchísimo más amplios en ese sentido, como por ejemplo, cuando algo que se conoce comúnmente como el polvazar que generan los automóviles o los vehículos todoterreno, los camiones, en cierto tipo de calles que, que están pavimentadas con lastre y por poca planificación en la manera como la calle se relaciona con el crecimiento urbano en general, genera entonces estas nubes de polvo. El polvo lo que hace es entrar en los cuerpos y eso ese polvo que viene de la calle, que es una piedra caliza que viene de las montañas, empieza a generar un territorio. Y ese territorio se activa en el momento en que las ruedas de los vehículos transitan por esta calidad de lastre de estas calles. Particularmente la que estudié y que continúo estudiando con un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica en la zona de Nosara. Lo que sucede entonces es que genera una especie de territorios y de espacios que tienen esas características muchísimo más transcorpóreas. Transcorpóreas porque atraviesa tanto a través del polvo, atraviesa las fosas nasales y entra en los pulmones de los cuerpos humanos y particularmente en un lugar en donde, como por ejemplo en Nosara, donde la industria del bienestar y de la salud se ha desarrollado tantísimo y ha también pensado e imaginado, invitado a cuerpos que también pueden respirar saludablemente a través de las prácticas del yoga, por ejemplo, con la brisa del mar. Entonces se genera una gran tensión entre un imaginario de unos cuerpos que respiran con estas técnicas del yoga, por un lado, y por otro tipo de otras formas de respiración que son y que generan territorios irrespirables, que son móviles y que se activan a partir del tránsito de vehículos en calles de lastre, en donde se respiran entonces partículas de polvo fino. Estas consecuencias que está experimentando Nosara pues se están viendo en todo el área de Guanacaste específicamente, lo que evidencia que el crecimiento inmobiliario desordenado pues tiene múltiples consecuencias. Una tal vez de las más importantes que ustedes lo mencionaron al inicio y quisiera que lo abordáramos ahora con más detalle es el tema de la movilización de la población nativa y también de la disminución del acceso a diferentes oportunidades, o sea, una sociedad cada vez más desigual en que solo las personas de ciertos recursos, ¿verdad?, de cierto estatus económico tienen acceso a todos los beneficios que pueda traer este desarrollo inmobiliario en Guanacaste. Sí, este trabajo de Valeria, que lo conozco porque también conozco a los estudiantes que lo están haciendo, y el trabajo de ella es muy interesante porque Nosara es como un laboratorio que encapsula todo lo malo que está sucediendo en Guanacaste o todo lo problemático que está sucediendo en Guanacaste, porque precisamente estas partículas de polvo no afectan a todos por igual. Es decir, si ustedes van a Guiones, que es donde está todo el desarrollo inmobiliario y turístico del centro de Nosara, todo está asfaltado, y luego las grandes propiedades que se construyen en las colinas, ahí no llega el polvo. Entonces, este es un tipo de elemento provocado por este tipo de desarrollo caótico y desordenado que sirve como ejemplo de cómo son los habitantes con menos recursos y con menos oportunidades los que llevan la peor parte. Lo mismo podríamos decir con el agua, lo mismo podríamos decir con
el encarecimiento de las propiedades para alquilar o para comprar. Lo mismo podríamos decir de la calidad de vida de la población que tiene que viajar en transporte público o particular hacia sus trabajos. El caso de Liberia es dramático en los últimos años. Antes de Nicoya, Liberia se duraba 1 hora 10 en carro, ahora se duran más de 2 horas. Y eso no se toma en cuenta, como decía el compañero anteriormente, a la hora de promover este tipo de desarrollo. Porque lo que importa en este tipo de desarrollo es más bien todo lo contrario. La opulencia, ahora incluso se está apostando a atraer de turistas de alto nivel adquisitivo para disminuir el número de turistas y disminuir el impacto, pero en realidad el impacto de las construcciones y el impacto de todo lo que se requiere para atender este tipo de turismo es incluso mayor, y siempre la gente, digamos, las partes interesadas con menos recursos son las que van a llevar la peor parte. Eso es un claro ejemplo. Sí, tal vez para apuntalar un poco también este asunto de las grandes asimetrías socioterritoriales y socioambientales que se viven en la región chorotega, pues se observan también distintos tipos de éxodos, es decir, estas comunidades rurales que están envueltas o rodeadas por grandes desarrollos, ¿cuáles son las verdaderas oportunidades que tienen los jóvenes y demás? Si no se colocan en estos espacios, en estas actividades económicas, básicamente no tienen otras oportunidades más para poder alcanzar sus sueños y sus aspiraciones, y empezamos a ver cómo estas comunidades empiezan a despoblar muchas veces o se convierten en residencias, pues básicamente donde va habiendo cada vez menos población, y con relación también a las distintas presiones, como por ejemplo con el agua, que al final es un recurso compartido, como lo es el aire puro. En la zona costera, este crecimiento inmobiliario también ejerce importantes presiones sobre cuerpos de agua superficial, cuerpos de agua subterránea, y los conflictos no han tardado en aparecer. Es decir, han sido muchas décadas en los que Guanacaste pues tiene con frecuencia uno u otro conflicto activo por problemas de gestión del recurso hídrico, ya sea desde la parte inclusive de la intrusión salina por sobreexplotación de acuíferos costeros, o simplemente por querellas entre distintos usuarios del recurso hídrico. Entonces la pregunta, Vale, es ¿cómo podemos montar un modelo de gestión integral del recurso hídrico que sea justo en la región chorotega? Y precisamente a eso trataremos de darle respuesta en el siguiente bloque. Vamos a ir a otra pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Hoy con el tema del crecimiento inmobiliario de las costas guanacastecas y el impacto que esto está teniendo en las poblaciones nativas y en el ambiente, en la gestión de los recursos. Porque, como ustedes mencionaban, aquí tal vez, si bien pero hacia un desarrollo que puede generar una falsa idea de que, bueno, esto va a traer bienestar para todas las personas, va a haber más empleos, más recursos y demás, lo cierto es que tenemos un grueso segmento de población, la población nativa de estos lugares, que durante la historia de Guanacaste y de toda la periferia de Costa Rica han tenido escasas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, que entonces ahora además se ven desplazadas por este crecimiento inmobiliario desordenado. Hay una idea ahí que creo que tenemos una gran posibilidad como país de investigar, y tiene que ver con que hay una desigualdad y hay números muy positivos. Entonces ahora resulta que estamos teniendo muchas viviendas, pero no necesariamente significa que esas viviendas puedan servirle a las personas, porque mucho del turismo mundial está cambiando de los hoteles grandes a alquileres en viviendas, que entonces en términos constructivos se cuenta como una vivienda. Entonces estamos teniendo muchos espacios que normalmente serían contados como viviendas que no están resolviéndole una ocupación permanente, sino que son ocupaciones temporales. Entonces, a la hora que nos toca tomar decisiones como país de decir
hay suficientes, se han construido suficientes unidades habitacionales para todas las nuevas familias que hay en Guanacaste. Tal vez el número nos pueda decir que sí, pero la realidad nos va a decir que no. Los alquileres están por el techo y comprar una casa también. O nunca fueron pensadas para que alguien las resida permanentemente. Además. O sea, ¿qué porcentaje de las residencias han sido pensadas para una residencia permanente o una residencia temporal? Era lo que decía, o sea, a nivel de número cuenta como una residencia, pero a nivel de ocupación o a nivel de necesidades de una población, no necesariamente ese crecimiento significa mejoramiento de las condiciones, aún hasta desde un punto de vista solo de estadísticas, además de todos los que ustedes han explicado. Esos son mucho más importantes, pero en estadísticas que muchas veces no sirven para tomar decisiones, Sí, podrían claro. tener vacíos. Para la planificación urbana. De hecho, por eso ellos hacen la medición en metros cuadrados, que no es lo mismo que unidades habitacionales. Es decir, no es lo mismo una casa de 50 metros cuadrados, 40 metros cuadrados de interés social que le va a servir a una familia promedio que una casa de Airbnb que se va a alquilar en $10,000, $15,000 por semana, que sucede en esas regiones y que puede medir 300 metros cuadrados solo la parte gris. Entonces... Y sin embargo, necesidades habitacionales existen ¿Sí? y son importantes, son significativas en todas estas poblaciones que requieren, y ese crecimiento en área de construcción no se traslada en la resolución de ese tipo de necesidad. Y entonces, regresando a este recurso como es el agua, ¿verdad? Que les decía que por ejemplo, el llamado desarrollo inmobiliario por momentos se ha visto frenado en la zona costera por disponibilidad de agua, ¿verdad? Justamente, por ejemplo, como fenómenos de intrusión salina que ha hecho que se frene o se contenga un poco de los permisos de construcción. El enfoque institucional que se desarrolla para resolver esta situación son sistemas centralizados de gran envergadura, como es el proyecto que se propone como panacea para la región Chorotega, que es el proyecto ahora conocido como Agua para la Bajura, y integra distintos actores institucionales. Es una promesa de adaptación al cambio climático en la región, y pareciera que también el incentivo es que no puede haber excusa para frenar el desarrollo. O sea, que la falta de agua no puede ser una excusa para frenar el desarrollo. Sí, no importa que la gente no tenga agua, porque particularmente y el año pasado, ¿verdad? Fuimos como testigos de qué tan grave está tornándose el tema de la crisis de agua, porque ya está tocando poblaciones residenciales que tal vez nunca antes habían tenido este problema aquí en el Valle Central, y ni qué decir pues fuera de él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es donde se establece esa balanza que uno dice, bueno, mientras toda esta gente no tiene agua durante 14, 16 horas al día, resulta que en la provincia de Guanacaste el agua se usa para regar campos de golf, para piscinas, para jardines de lujo, y entonces es donde uno se pregunta si ese desarrollo realmente se está traduciendo en mejoras para la población guanacasteca. Sí, definitivamente eso hay que cuestionarlo. Creo que lo primero que tenemos que hacer acá, si queremos hablar seriamente de este problema, de esta situación, es cuestionar esa retórica de que el desarrollo no se puede frenar, en el sentido de que se tiene que hacer según los dictados internacionales. Sí, o de los grupos hegemónicos, que es la retórica neoliberal de decir... vamos a llevar inversión extranjera directa, vamos a llevar empleos, y Guanacaste va a ser un paraíso. Eso ya se sabe y los números lo demuestran que no ha funcionado. Entonces aquí hay que estudiar cuáles son las relaciones que ha habido entre el centro y la periferia en cuanto a Guanacaste y el resto del país, y cómo podríamos irnos hasta la colonia, pero podemos hablar del siglo XIX, siglo XX, y ahora en esta era del turismo y todos estos desarrollos inmobiliarios siempre han sido formas de desarrollo que obedecen intereses que no necesariamente reflejan los de la gente local, pero que
cuando son cubiertos con ese manto de lujo, de suntuosidad y todo esto, desarrollos inmobiliarios de montones de metros cuadrados, es muy fácil maquillarlos para que aparezca como si fuera algo realmente bueno o que va a ser la única forma de desarrollo. Y realmente tenemos que empezar por hacer ese tipo de cuestionamiento, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. ¿Qué hacemos entonces? Porque este desarrollo se está dando en Guanacaste, pero también uno ya lo ve, ¿verdad? Más para abajo, en la zona de Jacó, ¿verdad? Ya va llegando como Hermosa y ya incluso va yéndose hacia el sur, ¿verdad? Y entonces a uno le preocupa, ¿verdad? Que esto se vuelva como en una epidemia de desarrollo inmobiliario de lujo, que consuma los recursos naturales, pero que beneficie cero a la población nativa de las zonas. Yo creo que uno de los retos principales que tenemos como país es la parte de infraestructura. Ahora dejemos de parte la construcción esa, sino más bien carreteras, acueductos y otro tipo de obras. Tal vez hemos sido tan exitosos en la parte eléctrica y eléctrica verde, que esa es una de las partes que promueven. El aeropuerto de Liberia, si la memoria no me falla, creo que ahora ya recibe el 17% de los turistas del país. Son números que hace... Y ya la gente no pasa ya no pasan Juan acá. Santa María, ¿no? No sé, hace 15 años uno no se hubiera imaginado ese desarrollo. Otro ejemplo es yo no sé ustedes, cuando tienen un carro con botón crucero, la única zona del país donde se puede usar es entre Cañas y Liberia, que es la única carretera bonita, amplia y con carriles bien hechos. Entonces, hubo ciertas obras de infraestructura que hicieron o hacen que Guanacaste sea ese polo, pero con el agua nos quedamos súper atrás. Sí. Y no pudo crecer en ese mismo ritmo. Y eso es no solo en Guanacaste, ¿verdad? Tenemos aquí el área central con carencias de proyectos de agua. Tenemos hasta, como decía usted ahora, zonas en el país que llueve mucho, que por cuestiones de infraestructura al final no terminan teniendo agua. Entonces, yo creo que sí hay ciertas instituciones o ciertos procesos en nuestro país que no han avanzado al mismo paso. El agua es uno de los que tiene unos grandes retos precisamente para que no se afecte la naturaleza, para que no se afecten otras cosas y que podamos hacer un uso balanceado de ofrecerle si alguien quiere tener un campo de golf, pues que lo tenga bien verde, que pague ese monto, que las familias paguen un monto proporcional a los ingresos que tienen, porque al final de cuentas el recurso está. Lo único que ocupamos es que no lo puedan tener solo los que tienen más plata, sino que sea un recurso que se pueda distribuir bien. Probablemente como lo hicimos bien con las carreteras en Guanacaste, nos falta replicar eso. Ojalá las carreteras Limón Nueva que se está haciendo también sea esas primeras venas que comienzan a hacer que circulen más las cosas hacia esa zona, porque yo creo que es alrededor de la infraestructura donde se comienza a generar el desarrollo. Sí. Y ese es un reto país. Sí, es que el tema, por ejemplo, de cómo es que esto ha venido implementándose en Guanacaste, podemos ver simplemente el caso del proyecto Ecodesarrollo Papagayo. En la península de Papagayo, hace 20 años se ofreció como una promesa de desarrollo inmobiliario turístico en el que se brindó un régimen especial de concesiones con una serie de incentivos para promover el desarrollo de la actividad turística en la región chorotega, y se estableció y se implementó y está establecido en este momento en uno de los patrimonios más hermosos que tiene este país, un encaje costero absolutamente fabuloso, muy frágil también desde un punto de vista ambientalmente. Y entonces esto es en este espacio hoy en día se trata de concesiones multimillonarias. Tal vez estamos hablando de enormes sumas de dinero las que están establecidas ahí, y es un régimen que convive con comunidades absolutamente incompletas en distancias de 20 kilómetros a vuelo de pájaro, por decirlo así, ¿verdad? Que tenemos comunidades absolutamente incompletas en la región chorotega que conviven con sistemas de desarrollo inmobiliario de alta gama, y que sería desde un punto de vista técnico también viable pensar que se pueden establecer distintos tipos de mecanismos de
de equiparación o de reducción de estas asimetrías socioterritoriales que permitan por lo menos que realmente eso se convierta en ese objetivo de desarrollo realmente humano para todas las comunidades con las que convive. Y creo que estos grupos de interés de alto poder económico estarían interesados en que esto se desarrolle, porque es una promesa de estabilidad para el inversionista extranjero directo, el que el modelo de Costa Rica tenga sus fuentes de financiamiento y pueda darse, y no que sea lo que hemos estado observando en los últimos decenios, décadas, que más bien ese aparato, digamos, y ese tejido social que se crea a través del Estado costarricense, que responda realmente a las necesidades de la gente. Y eso hemos visto que la capacidad de ese Estado se ha visto disminuida también por un problema de recursos, ¿cierto? Entonces, esos recursos no es que no existan, convivimos con el 1% más, allá en Guanacaste convivimos con el 1% más rico de este mundo, y pienso que este 1% estaría interesado en que justamente estas comunidades con las que se convive pues tengan acceso a aceras, acueductos, la infraestructura más básica que se requiere. Clínicas, exactamente, ¿verdad? Carreteras decentes, recolección de basura, agua potable. El ordenamiento territorial no es solamente una herramienta técnica que dice dónde se puede construir o dónde no se puede construir, dónde es frágil o no frágil ambientalmente, sino que se pueden concebir distintos tipos de instrumentos o de mecanismos técnicos que hagan ese tipo de justicia también. Esperemos que más foros como este se repliquen en todo el país, principalmente ojalá entre la gente guanacasteca, para que también la gente se organice y defienda sus derechos, y pues que esta discusión sirva para promover pues un desarrollo en la zona guanacasteca pues más equitativa y más sostenible, y que beneficie pues sobre todo a la población guanacasteca que tanto se lo merece. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestros perfiles sociales bajo el nombre de Una Comunica, y también puede consumir Una Mirada en nuestro canal de YouTube. Le esperamos la próxima semana con más aquí en el programa, y esperamos tenga una linda semana. Hasta pronto.